Así es como llegó a la presidencia Hugo Chávez en 1998 como presidente de Venezuela, en la que triunfó tras varios intentos fallidos desde 1992. Era el 7 de diciembre de 1998, hace ya casi 25 años, Hugo Rafael Chávez Frías ganaba las elecciones. El nuevo presidente llegaba al poder con la promesa de una república refundada que regeneraría la política y lograría la tan deseada justicia social. Hace 25 años triunfó Hugo Chávez. De acuerdo con Agustín Blanco, un historiador, autor de varias obras sobre la historia reciente pasado de Venezuela, explica el contexto. El sistema de punto fijo con el que terminaría la dictadura de Marcos Pérez Jiménez de 1958 se había basado en dos partidos, la AD, Acción Democrática, y el Comité de Organización Política Electoral Independiente, la COPEI, que se turnaban en el poder sin ser capaces de resolver los problemas de Venezuela. Cada presidente se tomaba posesión y le echaba la culpa al anterior de todos los males que aquejaba. Entonces, los venezolanos han decidido por Hugo Chávez, un joven mando militar que había saltado a la fama como líder del golpe de Estado de 1992, intentando sin éxito derrocar a Carlos Andrés Pérez. Su mensaje, televisado al país al poco tiempo de fracasar la rebelión, cuando anunció que su movimiento bolivariano no había alcanzado los objetivos, por ahora fue en realidad, pues según escribió entonces Gabriel García Márquez, el primero de su campaña electoral. Tras ser indultado en 1994 por el presidente Rafael Caldera, Chávez, con corbata y ya sin uniforme militar, competía en las urnas hace aquella época. La situación en el año 98 en Venezuela era de auténtico desastre y él pudo presentarse como salvador en medio de este desastre porque los venezolanos ya no creían en nadie. ¿Cómo estaba la economía? Pese a haberse mostrado en contra en su mandato anterior entre 1974 a 1979 y también durante la campaña que lo llevaría de nuevo a la presidencia en 1989, el presidente Carlos Andrés Pérez de la socialdemócrata AD puso en marcha las medidas de ajuste acordadas con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un crédito para que Venezuela pudiera hacer frente a su arbitraria deuda externa y saneara la economía en olas bajas por la caída de los precios de petróleo en los mercados internacionales. Entonces, como ahora Venezuela dependía de su exportación de crudo, en la década de los 70, sobre todo en el primer gobierno de Pérez, Venezuela se había beneficiado del boom petrolero que permitió un cuantioso gasto social. Fueron los años de los que se conoce como la Venezuela Saudita, caracterizados por la inversión pública y la creación de infraestructuras en el país. Pero en la década de 1980 aquella bonanza terminaría. Los precios, el desempleo y la deuda pública comenzaron a florecer, a subir, hasta que en el año de 1989, al poco tiempo de ser electo por segunda vez, Pérez implantó el programa económico conocido popularmente como el paquetazo, que incluyó recortes de prestaciones sociales, subidas de impuestos y privatización de empresas estatales. ¿No les parece conocido? El clima social. La Venezuela de aquel entonces vivía aún bajo el trauma del episodio aquel, como el Caracazo. Poco tiempo después de que Pérez pusiera en marcha sus reformas, una revuelta popular estalló en Caracas donde hubo protestas masivas y saqueos. El historiador Blanco explica que el presidente suspendió varias garantías constitucionales y para salvarse él y su gobierno sacaría al ejército a la calle con orden de matar. ¿Dónde he visto yo eso antes? Todavía estamos contando a los muertos, lamenta así en diálogo con BBC Mundo Juan Barreto, que acompaña la candidatura de Chávez desde sus primeros pasos y estuvo luego al frente de la comunicación de su gobierno. La ola de violencia y la posterior represión dejarían decenas de muertos. El número exacto es aún tema de debate.
La indignación por aquella respuesta del gobierno fue una de las razones que alimentaron el apoyo posterior a Chávez. Gustavo Márquez, que fue ministro con él en aquel entonces dos veces, cree que en los años finales del llamado sistema de punto fijo, la alternancia de los dos principales partidos, la élite política del país se había distanciado de la población. Y ahora todo ello facilitó el ascenso de Chávez, un militar que propuso romper con la política tradicional, pero ahora habría ciertos paralelismos con la situación actual. Era entre 2014 y 2017 se han producido también sendas olas de protesta masivas contra el gobierno de Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, tras su deceso en 2013. Los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes también dejaron decenas de muertos. Tampoco habría consensos sobre cuántos fueron en verdad. Barreto diría que últimamente, dijo, el gobierno de Maduro viene cercenando varias libertades públicas, pero no puede decirse que sea igual a la que se vivió en el Caracazo. Entonces, ¿se obligó a jóvenes o soldados a disparar contra la gente? De acuerdo con la información del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2018 será el año con que más protestas habría en el país desde el 2011, cuando esta organización comenzó a recabar datos, aunque parecería haberse evolucionado hacia protestas de baja intensidad. Ya no se producen tan grandes marchas opositoras como antes, sino más bien concentraciones más pequeñas y pensionistas, trabajadores, sanitarios y otros colectivos que protestan contra el gobierno y su gestión económica y por la falta de acceso a servicios básicos. ¿Y la economía? La economía de Venezuela comenzó a sufrir una fuerte deteriorización en 2013, año en que murió Chávez. Según se estima el Fondo Monetario Internacional, Venezuela habría vivido en 2018 un tercer año consecutivo con una reducción superior al 10% de su Producto Interno Bruto PIB, una reducción dramática de su riqueza nacional. El organismo lo describe como una de las peores crisis económicas de la historia. A esto se sumaría la hiperinflación, un aumento constante y acelerado de precios que el Fondo Monetario creería que llegará hasta 1.000.000% al cierre del año. Aunque en el 98 la inflación ya era problema, la actual superaría todos los precedentes de Venezuela y casi todo el mundo. La crisis actual también tuvo como detonante el descenso en el precio del petróleo. Barreto admite además que Chávez no logró romper con el modelo rentista petrolero. ¿Se acabó la corrupción? Todos los analistas coinciden en que el hartazgo de los venezolanos con la corrupción fue otro de los motivos principales que le dieron a Chávez el éxito en las urnas. Ya en la década de los 70 proliferaron los escándalos que vinculaban a Carlos Andrés Pérez y figuras de su entorno con supuestos manejos indebidos de fondos públicos. Vea usted. Después de este Caracazo, las dos intentonas golpistas de Chávez en su contra, Pérez fue formalmente acusado de malversar millones de bolívares de un fondo secreto presidencial y destinarlos al envío de una misión policial a Nicaragua. El proceso concluyó con su destitución como presidente del Congreso por el Congreso, y la Corte Suprema lo condenó por aquello a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario. En el 98 fue acusado de nuevo de malversación de fondos públicos que habría ocultado en cuentas de bancos estadounidenses. Pérez se marchó de Venezuela y acabó instalándose en Miami, donde murió sin haber atendido los requerimientos en tribunales venezolanos. El chavismo tampoco se ha librado de la mancha de la corrupción, en este caso PDVSA. Un tribunal de Florida condenó recientemente a Alejandro Andrade, ex tesorero de la República y guardaespaldas de Chávez, a 10 años de prisión por haber cobrado sobornos por un valor de $1.000.000.
Otras personas del círculo íntimo de Chávez estarían también acusadas en diferentes lugares del mundo. La que fuera su enfermera, Claudia Patricia Díaz Guillén, esperaría en España a que la justicia de ese país decida sobre su extradición a Venezuela por su implicación en el escándalo que afectaría a Andrade. Y la lista no acaba. Una red de exfuncionarios chavistas acusada de desfalcar $1.200.000 a la petrolera estatal PDVSA y lavar dinero en Miami. En Andorra se investiga un grupo de directivos de PDVSA acusados de sustraer cientos de millones de dólares de la petrolera estatal. La Fiscalía venezolana anunciaría hace pocas semanas que había descubierto una trama para apropiarse ilícitamente del dinero de la compañía y había detenido a sus responsables. Dos sobrinos de la esposa del presidente Maduro fueron condenados en Estados Unidos en 2017 por intentar introducir 800 kilos de eso mismo en Haití, sustancias sujetas a fiscalización.